Oye, Héctor, y una pregunta, por ejemplo, ¿el tener diabetes implica jamás de los jamases voy a usar tacón o se puede utilizar en ciertos momentos y regresando como al pie o por ejemplo, guarache y demás? Yo sé que los guaraches es más riesgo, no por el guarache, sino que como estás más abajo, te puedes dar algún golpe que te puede derivar en pie diabético, ¿no? Claro, sí. O sea, la verdad es que al utilizar un zapato, tal vez no del material adecuado o que sea abierto por completo, semiabierto, estamos más expuestos a que se nos caiga algo, a pegarnos con algo, algún piquete, e incluso hasta que alguien pase y nos pueda dar un pisotón, ¿no? Entonces, ese es el riesgo adicional que tenemos. Entonces, por eso es importante que el zapato nos proteja lo más posible. Por supuesto, habrá ocasiones especiales en las cuales tal vez tengamos que utilizar algún zapato de vestir que no cumpla con estas características, pero aquí la sugerencia es, ese día hay que revisar con un poquito más de atención nuestro pie para saber cómo está, ¿de acuerdo? Y el otro escenario es, por ejemplo, en la playa. ¿Qué sucede cuando vamos a alguna alberca, alguna playa o algún ecosistema de estos similares, ¿no? Usar estos zapatos de playa o para nadar, que la verdad protegen bastante el pie y nos sirve para andar de forma segura, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí hay que considerarlo, ¿no? Estamos listas, profesor. Perfecto. Entonces, ya que ahorita, entonces vamos a hacer la revisión del pie, ya sea con un espejo o ayudándonos con nuestra flexibilidad para poder voltear el pie y poder identificar estas lesiones, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el primer paso. Ya, mi pie sí da hasta acá. Perfecto. El mío más o menos, pero lo alcanzo a ver. Mi pie sí llega, pero pensando, por ejemplo, si mi mamá tuviera que hacer este ejercicio, pues tendríamos que encontrar una forma cómoda para ella, que me imagino sería sentada en un Ajá. sillón y con el espejo que nos comentas, ¿no? Exactamente. Sí, sí se nos dificulta, o sea, es sentarse o poner el espejo en el piso y con ayuda del espejo vamos a ir viendo cómo está toda la planta de nuestro pie, ¿de acuerdo? Y la parte de arriba la podemos, o sea, la alcanzamos a ver nosotros, ¿no? O alguien que nos esté auxiliando en ese aspecto. Entonces les decía, ver la planta y ver los espacios entre los dedos, las uñas, la coloración, todo específicamente, ¿de acuerdo? Entonces, listo, ya tenemos este paso. El siguiente paso, que puede ser antes o después de la revisión, ahorita no lo vamos a hacer, pero para explicarles, es la higiene del pie, ¿de acuerdo? ¿Cómo la tenemos que hacer? ¿De acuerdo? Puedo usar agua caliente, puedo usar un tipo de jabón especial, y aquí es importante que sepamos que el agua debe de ser tibia, ni tan fría ni tan caliente. Y ojo, ¿cómo vamos a comprobar la temperatura del agua? Muy importante, con esta parte del codo, ¿de acuerdo? Sí, No directamente con el pie, claro. porque nos exponemos a tener quemaduras, ¿no? Y Entonces, sería como el movimiento natural, ¿no? Tristemente, que vas a entrar a la regadera y pues igual metes la pierna primero, ¿no? Entonces, en este caso, la sugerencia para exactamente, nosotros, pensando en que podríamos haber perdido sensibilidad, es el codo. Ok. así es. Con el codo lo metemos y verificamos la temperatura del agua, ¿de acuerdo? Aquí, y les hago otra pregunta. Por ejemplo, ¿ustedes utilizan algún tipo de jabón especial o qué han escuchado al respecto, ¿no? ¿O cuál es el jabón que utilizan? Pues mira, Normal, ajá, o sea, te diría que como somos educadoras en diabetes, sabemos que tendríamos que utilizar un jabón que humecte y que no tenga, Así por ejemplo, alcoholes y ese tipo de cosas, ¿no? Así es, sí. Un jabón neutro pudiera ser una referencia de qué tipo de jabón utilizar. Es decir, jabón que no tenga perfume o que no tenga colorante. Esa es una recomendación porque estas sustancias pueden llegar a resecar la piel. Y me Y imagino que hay otros jabones que son incluso exfoliantes y tienen como residuos de cosas. Esos tampoco porque pueden sin querer de pronto generar una lesión, ¿no? así es. Lo importante es cuidar lo más posible la piel. E incluso, si bien nos va, hay este tipo de jabones como exfoliantes, pero también hay jabones que no son para la piel y que también pueden ser utilizados, ¿no? Entonces ahí la invitación es, esos jabones no los utilicen, ¿de Ok. acuerdo? Entonces sí puede ser peligroso. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de jabón que es neutro Ajá. y que tiene justamente, es humectante, ¿no? Entonces, este lo podemos utilizar para lavar nuestros pies y el pie entonces también se lava
por completo entre los dedos. Muy importante, no hay que tallar, ¿de acuerdo? Porque muchas veces podemos tener esta costumbre de agarrar una esponja o de agarrar, aquí en México se le conoce como este estropajo, que es un material muy duro, y tallar, ¿no? ¿Qué es lo que yo les recomiendo que pudieran tallar? Nada, ¿no? De hecho, nuestros colegas dermatólogos lo saben muy bien y lo recomiendan que la piel hay que cuidarla nada más frotando con nuestra misma mano. Oye, me dejas pensando, hablando de costumbres que tenemos además en algunos países latinoamericanos. En muchos países, lo que se hace, por ejemplo, nosotras que hacemos ejercicio y que tenemos evidentemente pues lesiones en los pies por ejercicio, en algunos países se sugiere que se limen esas lesiones o esas como callos y cosas. Claro. Esto es algo que definitivamente una persona con diabetes no tendríamos que hacer, ¿cierto? No, de hecho, lo recomendable ahí es usar cierto tipo de cremas específicas que nos ayuden para el tratamiento de esas callosidades, que las callosidades es que cuando nosotros sentimos esas lesiones, están muy gruesas y por lo general son de coloración amarilla. Si nosotros tallamos, podemos lesionar la piel que está debajo del callo. Entonces, ahí no hay que hacerlo. Si tal vez queremos tratarlo, es muy importante que nos acerquemos con algún podólogo, con algún podiatra o con algún médico que pueda darles tratamiento para ello. Y Eugenia no me dejará mentir, Eugenia es maratonista. Obvio, además de que revisa muy frecuentemente sus pies por el mismo tema, pues Eugenia tiene lesiones en los pies, ¿cierto? Claro, sí. Tengo lesiones que ya, o sea, ya son parte, o sea, ya no las quito. Sí, y ahí se recomiendan otras cuestiones, ¿no? Que es otro tema un poquito muy extenso, pero es, en esas ocasiones hay que incluso usar una plantilla personalizada que me ayude no solo para mi vida diaria, sino también para hacer ejercicio, ¿no? Digo, son distintas y ayudan a reducir este impacto que tienen nuestros pies, ¿no? Porque justamente por este impacto que es sostenido, podemos tener o presentar estas lesiones, ¿no? Entonces, les digo, agua, jabón y nuestras manos para poder lavar todo nuestro pie, ¿ok? Después, lo que yo les sugiero es que tengan una toallita específica para sus pies. No utilicen la misma toalla del cuerpo para secar sus pies. Entonces, con una toallita de algodón, con esto lo que vamos a hacer es que vamos a secar muy bien el pie, ¿ok? Para que realmente pueda estar seco y posteriormente podemos hacer la revisión más detallada, ¿no? Y otra cosa que vamos a necesitar es talco en algunos casos y también vamos a requerir crema humectante. Ok. ¿De acuerdo? ¿Qué ¿Tiene características? alguna crema que diga crema para personas con diabetes o puede ser? No, aquí sí yo les doy la recomendación, no necesitan estas cremas especiales, a menos que tengan valoración por un dermatólogo que les recomiende una crema muy específica, ahí sí, ¿de acuerdo? Es muy importante no sustituir la recomendación del profesional. Sin embargo, de forma general, lo que necesitamos es una crema neutra, ¿de acuerdo? ¿Y a qué me refiero con esta crema neutra? Que no tenga color y que no tenga olor, ¿de acuerdo? Que no tenga estos alcoholes, estos perfumes, que más que ayudarme a humectar la piel, nos va a lesionar, nos puede lesionar la piel, ¿de acuerdo? Entonces, la crema, ¿cómo se va a aplicar? Yo tomo un poquito de crema, tal vez lo general sería ponernos en todo el pie, ¿no? Es lo que haríamos, ¿no? Como envolver el pie en un cúmulo de crema. En una capa de crema. Una capa No, de... en este aspecto, lo que tenemos que hacer es, la crema se aplica de los dedos hacia arriba y de los dedos hacia abajo, ¿de acuerdo? Toda esta zona va a llevar crema. ¿Cuál es la zona en la cual no aplicamos crema? Sobre los dedos ni entre los dedos, ¿de acuerdo? Porque entonces hay que reconocer que el pie tiene una sudoración natural durante todo el día. Y si yo aplico cremita entre los dedos, no sé si en algún momento ustedes hayan observado que se les hace como una masita entre los dedos o que incluso empiezan a aparecer fisuras, que son lesiones. Entonces, eso nos habla que estamos teniendo mayor humedad entre los dedos. Okay. Y para eso, en esos casos específicos, lo que recomendamos es usar talco, ¿no? Y aquí hay otra cuestión, ¿cómo usaríamos el talco? Probablemente lo normal es
Sí, Como, también así como si fuera sal. Sí. exactamente, como si fuera sal, echarnos el talco o incluso en el calcetín o en todo el zapato. Si lo han hecho, ¿cómo observan sus pies al final del día? ¿O cómo los han observado? O sea, yo no uso talco, fíjate, tengo que reconocer que yo no uso talco, pero en esta casa hay un adolescente y esos zapatos y esos pies sí o sí llevan talco. Entonces, lo que veo muchas veces que pasa es que queda como una masa en su pie, porque pues por la misma sudoración del pie y la actividad deportiva y eso pues queda todo pastoso. Exactamente. Incluso la piel cambia de color a Sí, totalmente blanca, ¿no? sí, sí, Eso sí. reseca el pie. Entonces, la recomendación es, el talco solo va entre los dedos y, ojo, no en todos los casos se recomienda, ¿no? Porque también podemos encontrar, no, que el talco está prohibido por ponerle una etiqueta o el talco está sumamente recomendado. Ahí es, si nosotros tenemos humedad entre los dedos, ahí sí tenemos que aplicar talco, Ok. ¿de acuerdo? O sea, si Muy hay un bien. pie reseco, por ejemplo, queda totalmente descartado, ¿no? Por supuesto. Si ahí no humectamos, es decir, no aplicamos crema entre los dedos, sino más bien lavamos con mayor cuidado, ¿no? Creo que aquí una duda que puede surgir es, ¿cómo sabes si tienes el pie seco o no? Digo, obviamente la textura de la piel, ¿no? Pero porque muchas veces, siendo honestos, nos revisamos los pies después de bañarnos o, Sí, claro. o sea, antes de ponerte los zapatos o algo así. Entonces puede ser que todavía la piel esté un poco húmeda o cómo sería el momento como para identificar necesito o no necesito talco o mejor crema. Las dos no, ¿verdad? Porque es una combinación un poco desastrosa. Sí, exactamente. Ahí el mejor momento sería en las noches, ya al final de nuestra jornada. Y un pie reseco, la característica es que se va a ver blanco y vamos a empezar a observar grietas, ¿de acuerdo? En la piel, ¿de acuerdo? Hay cambios de coloración y eso ya nos indica que tenemos que humectar el pie, incluso cuando empieza a haber mucha comezón, es decir, que nos dan ganas de rascar, ese también es un indicativo de que la piel puede estar reseca y que o necesitamos hidratarnos más o hay que echarle un ojo a cómo están nuestros rangos de glucosa para también ver cómo están, ¿no? Porque sí puede afectar a la humectación de la piel. Y ahí ponerle un poquito más de énfasis, les digo, al uso de crema para humectar los pies. Así es, desde luego. Y entonces, el siguiente paso es ver cómo están sus uñas, ¿de acuerdo? Entonces aquí les preguntaría también cómo es que hacen el corte de las uñas normalmente, ¿no? Ahí creo que veo un... Aquí está mi pie. Aquí está mi horrible pie. Yo lo que sé, vean cómo si soy flexible. Lo que yo sé, lo que he aprendido en la vida es que tiene que ser cuadrado, porque no querría yo que los bordes quedaran redondeados, porque además de que me daba mucho miedo que se me entierre una uña porque es muy doloroso, entiendo que es además un riesgo como para desarrollar una lesión que pudiera llevarme a mayor riesgo de desarrollar el pie diabético. Entonces, hasta donde llega a mi entender, es un corte cuadrado, de preferencia limar o cortar. ¿Ya me equivoqué? Exactamente. Mira, yo aquí Sí, tengo el totalmente. ejemplo Y aquí, de cómo tengo más o menos. O sea, perfecto. no está redondo, pero tampoco es un cuadro, que esa también es una duda, ¿no? Que luego dicen, es que ay, tiene que ser un cuadro y quedan esos piquitos que al final también te pueden causar una lesión, ¿no? No sé, ¿sí me escuché? Sí, sí te escuché. Oh. En mi caso es totalmente cuadrado, pero no sé, Héctor es el que sabe, Héctor es el experto. Sí, exactamente. Justamente como mencionaba Eugenia, digamos que Mariana y Eugenia tienen un buen corte de uñas. Si se dan cuenta aquí, la uña está muy cuadrada, ¿no? Y está pintada, disculpen. Pero lo ideal es que sea cuadradito o que sea lo más recto posible de la parte, digamos, superior de la uña y los bordes ligeramente redondeados justamente en estos piquitos o puntas que menciona Eugenia. Porque si no, ¿qué es lo que hace la uña? Dice, de aquí soy y crece hacia adentro. ¿De acuerdo? Pero Entonces, jamás, jamás como se ven algunos pies que son totalmente redondeadas. Digo, claro que se ve más bonito, ¿no? Pero hay uñas que a mí me impactan porque las veo totalmente redondeadas y eso quizá podría enterrarse y generar una lesión, ¿no? sí, por supuesto. De hecho, aquí en casa, no vivimos con diabetes, pero
También hay unas uñas enterradas por ahí que no son las mías y que hay que también darles el corte cuadrado, ¿no? Para que no se entierren. Claro. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos o qué vamos a utilizar? Aquí les tengo 3 ejemplos. Los más comunes, que aquí no me gusta decir no, más bien hay que decir evitar o sugiero no utilizarlos, son las tijeras y son estas famosas alicatas, que no, al menos en México se llaman alicatas, ¿no? ¿Qué pasa si yo utilizo esto para cortarme las uñas? Si se dan cuenta, tiene una terminación en pico o en puntita, ¿no? Tal vez yo la sepa manipular muy bien, pero si yo estoy cortando la uña y se me va, me puedo llegar a lesionar, ¿de acuerdo? Y no me permite hacer un corte cuadrado. Sin embargo, como bien mencionaba Mariana, al cortarnos las uñas cuadradas o recta, si yo tengo un corta uñas, que es este que vemos por aquí, este me permite hacer un corte cuadrado, es decir, corta la uña, y si me quedan los piquitos, aquí tenemos otra herramienta que es muy útil, que es esta limita de cartón. Si se dan cuenta, no son instrumentos súper especializados, son cosas que podemos tener en casa. Y con esto también puedo limar la uña y los bordes ligeramente redondeados. ¿De acuerdo? Para que no se entierren. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, estas zonas muy gruesas? Porque suele suceder cuando usamos un zapato muy, muy justo o cuando hay mucha fricción. En estas ocasiones lo que tenemos que hacer son masajes muy ligeritos e incluso lo que yo les sugiero, antes de cortarse las uñas, traten de remojar sus pies unos 5 minutitos con agua tibia o después del baño y ya después realizamos este corte de uñas, que es un corte de uñas seguro, con instrumentos muy sencillos y que lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? ¿A quién acudimos si no podemos cortar nosotros las uñas? Ya les mencionaba hace un rato a este personaje del equipo que puede ser el podólogo o el podiatra, ¿no? Dependiendo también del país en el que se encuentren. Y yo ahí les daría la recomendación extra que tuviera experiencia con personas que viven con diabetes, ¿no? Que también eso es muy importante. Entonces, pedicure no en una No, persona con diabetes. Tendría que ser, digo, finalmente lo que queremos es cuidar el pie y que al mismo tiempo se vea pues bonito, ¿no? Me imagino que un así es. especialista en el cuidado del pie pues se asegurará también de que la uña esté cortada de forma tal que no se vea mal. Pero el pedicure entonces tendría que ser, es más difícil porque tendría que ser alguien que supiera sobre pie y de diabetes y no creo que ese sea el caso, ¿no? No se recomienda. De hecho, hace poco fue algo muy chistoso que mi abuelita me escuchó hablar de este tema justamente y me decía que ella se le enterraba mucho las uñas, pero a mí no me lo había comentado, ¿no? Justamente a ella no vive con diabetes, se hace el pedicure malamente eh, y que le dijo a la pedicurista que se le enterraba mucho las uñas y esta persona le dijo que le iba a hacer el corte para diabético, ¿no? Esta palabra que no me gusta, pero le dijo esto, ¿no? Entonces le dije, pues todos nos deberíamos de cortar las uñas de esa forma. Es una forma muy segura y no se les entierran las uñas, ¿no? Entonces, no se recomienda justamente porque puede ser que no utilicen los instrumentos apropiados y no tengan las técnicas para cuidar sus uñas y sus pies. Entonces, no es tan recomendable y hay mayor riesgo de que se puedan infectar, ¿no? Si no tienen el cuidado adecuado con este instrumental que utilizan. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso, desde luego. Y el otro paso muy importante que va junto con el del calzado sería qué tipo de calcetín utilizamos, ¿no? A ver, Eugenia, tu calcetín. Sí. Mi calcetín es muy chiquito y muy feo. Pero, pero creo que tal vez no lo hice tan mal. Eugenia nos va a enseñar su calcetín. Si es que traías calcetines, No, yo tengo que confesar que uso muy poco calcetín, pero solamente en invierno. andas descalza por tu casa, porque si andas descalza por tu casa, Héctor va a tener algo que decirnos al respecto. Yo sé. No, ando como que uso mucho guarache. Entonces, yo sé que aparte el uso de guarache reseca mucho más el pie, ¿no? Entonces, sí cuido mucho la humectación, pero Claro. honestamente solamente utilizo calcetín en épocas de frío. ¿Ahí hay alguna situación o es algo que tenemos que observar? Siempre usar calcetín.
Lo ideal es siempre usar calcetín y justamente el calcetín tiene que ser eh, lo más cómodo posible, igual que el zapato, porque si nos aprieta puede llegar a lesionar la piel, ¿de No, no, acuerdo? Entonces, no me aprieta. Está muy ahí sucio, pero no tenemos, me aprieta. ahí tenemos el ejemplo de Mariana del calcetín y Calcetín. lo ideal es que no tuviera costuras, que fueran lo más anchos posibles, obviamente que no estén como colgando muy aguados estos calcetines, pero que sí proteja el pie, ¿de acuerdo? En lugar de lastimarlo, pues que lo proteja. Y otra parte muy importante, siempre que usemos zapato, usar calcetín. Ajá. ¿Qué pasa si no lo usamos? Hay mucha fricción y entonces la piel se reseca y podemos tener lesiones, ¿no? Y también si no usamos un calzado o estamos descalzos, nos exponemos a mayores lesiones o como bien nos decía Eugenia, ¿no? A resecar más la piel de nuestros pies y eventualmente hay que tener más atención a esta humectación, ¿no? Claro. Ahí sí está muy, muy bien identificado que si yo utilizo un guarache o que si yo utilizo un zapato más abierto, tengo que poner más atención a cómo voy a humectarlo, ¿de acuerdo? Y fíjate que ahí sí hay algunos calcetines que a mí tampoco me gusta esto de cosas diabéticas, pero hay algunos calcetines que venden en las tiendas de autoservicio en cualquier supermercado que sí están anunciados como para personas con diabetes y no van a creer que son los calcetines preferidos de esta familia porque son tremendamente cómodos, justamente porque no son ni apretados, no tienen costuras por dentro, pero detienen muy bien. O sea, no son calcetines que se caigan, son calcetines que son además tremendamente cómodos para hacer cualquier actividad. Entonces, si ustedes nos están escuchando de algún país donde existan ese tipo de calcetines, la verdad es que sí es una inversión que vale la pena porque además duran mucho más que estos calcetines feos. Sí, que los calcetines, digamos, es que hay algunos materiales que son más sintéticos y esos calcetines tienen más algodón y son como más ergonómicos, ¿no? Se adaptan como un poquito más a la forma del pie y lo protegen más. Entonces, siempre que tengamos posibilidad de usar el calcetín, hagámoslo, ¿no? Entonces, de preferencia, como este tiene aquí una costura que Ajá, podría apretar si mi pie fuera como más ancho, ¿no? Entonces, de preferencia un calcetín que no tenga estas costuras por dentro, ¿no? así es. Que al menos sean suaves, me imagino. Sí, por supuesto, que sean suaves. Y hay un tip, si son calcetines nuevos y aprietan mucho, sobre todo en estas zonas de la costura, lo que pueden hacer es voltear el calcetín y tal cual como si estuviéramos planchando ropa, pasarle un poquito a la plancha para que el elástico expanda un poco y sea mucho más cómodo al pie. Ok. Y que sea de la talla el calcetín, ¿no? Como que los zapatos sí ubicamos que sea de la talla y los calcetines, ay, no importa, porque aparte a veces no viene como la talla, ¿no? Viene entre tanto y tanto. Entonces, yo he tenido pacientes que doblan el calcetín, como para que les quede, sobre todo en el caso de los niños. Incluso en niños hay que tener cuidado con el calcetín y el calzado, ¿verdad? No por ser niños están como exentos de. Sí, no, todos, todos. Digamos que el uso de calzado y de calcetín adecuado es para todas las edades, ¿no? Desde el más pequeño hasta el más grande en casa, todos tenemos que cuidar esa cuestión, ¿no? Entonces, sí, tal vez sean cuestiones que estén culturalmente arraigadas o que hayamos hecho por muchos años de nuestra vida, pero estos pequeños cambios o identificar qué es lo que puedo hacer yo para cuidar mi pie, es muy importante, ¿no? Que lo identifiquemos y que empecemos a hacer cambios muy graduales, ¿no? Porque sí, me llegan pacientes que nunca en su vida se han cuidado sus pies, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacer para que empiece a usar crema, para que vea el calzado? O sobre todo me ha tocado pacientes que tienen toda una colección de zapatos, ¿no? Y dicen, híjole, ¿cómo le voy a hacer ahora? Y eso también es un reto y es parte de nuestra labor como educadores de orientar con lo que tenemos, qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, ya vimos zapato, calcetín, uñas, vimos resequedad y humectación, ¿se dice? Sí, 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 sí. resequedad y humectación del pie. ¿Cómo revisamos temperatura del pie? Que es un otro de los puntos que nos mencionaste. Ahí es un poquito complejo, lo ideal sería con algún tipo de termómetro, pero lo más importante es con la palpación, ¿de acuerdo? A ver, Realmente, Genia, préstanos tu pie. Dame. exactamente, para poder evaluar la temperatura.
Acá Ok. está. Ya. Temperatura del pie. Muy bien, Temperatura. exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es palpar la parte del dorso y percibir cómo está la temperatura y también la parte de la planta. ¿De acuerdo? Entonces, mantener un poquito, digamos, como abrazado nuestro pie y poder identificar cuál es la temperatura, ¿no? Aquí lo más importante es, si lo llegamos a sentir muy caliente, en algún punto en específico, puede ser que tengamos alguna lesión ahí, ¿de acuerdo? O si lo llegáramos a sentir muy frío y viéramos que la temperatura es distinta a nuestro alrededor, algo no está bien, ¿de acuerdo? En teoría, nuestro cuerpo lo que hace es regular nuestra temperatura conforme al ambiente en el que nos encontremos, ¿no? Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta eso. Si está, les digo, muy caliente en un punto focalizado, es un signo incluso de infección, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. La uña nos la cortamos mal y se hinchó. Si entonces yo toco esa zona y la siento muy, muy caliente, es un signo de que esa temperatura no es normal y de que hay algo que tengo que atender, ¿no? Entonces, esa pudiera ser una forma de evaluar esa temperatura de nuestros pies. O Y comparar la pie con otra, pie. exactamente, también comparar pie con pie esta temperatura. Y la otra, que también sirve como pruebas de sensibilidad, es con nuestra parte de la planta, explorar diferentes texturas, ¿no? Ver cómo está incluso la temperatura del piso, si tenemos una botella con agüita tibia o caliente, ver si la percibimos de esa forma. Si tenemos algo rugoso, pasarnos, por ejemplo, esta toallita que es medio rugosa, pasarla en la planta del pie y ver si percibimos esa textura. Entonces, les digo, son cuestiones muy fáciles que podemos hacer en casa. Tal vez esto lo podamos hacer una vez a la semana, como explorar texturas, pero la revisión del pie todos los días, ¿de acuerdo? Es así. Pues ya aprendimos, ya vimos cómo revisar nuestros pies, el tipo de calzado que se sugiere que utilicemos, el tipo de calcetín que se sugiere que realicemos y como dice Héctor, son acciones, uno, muy sencillas, dos, con herramientas muy baratas y si no es que baratas, cosas que ya tenemos en la casa. Si no podemos hacer la revisión por nosotros mismos, son cosas muy sencillas que no nos tomará más de 2 minutos que alguien nos ayude y que se sume a hacerlo, sobre todo si hablamos del adulto mayor, por ejemplo, muchos adultos mayores con diabetes tipo 2 en algunas casas, pues ayudarles con esta revisión de los pies y asegurarnos de que todo esté en orden. No hacernos pedicure también es otra cosa de los que vimos, a menos que sea con una persona que además sepa de diabetes, que es una combinación compleja, al menos en muchos de nuestros países. No conozco hasta ahorita un educador en diabetes que se dedique a hacer pedicure, pero debe ser muy difícil encontrarlo, pero quizás sí exista, si alguien lo conoce, por favor, háganoslo saber. Elegir cuidadosamente nuestro calzado también es uno de los puntos donde hicimos mucho énfasis y el manejo glucémico. Finalmente, todo esto, todo el trabajo y el tiempo que invirtamos en educación en diabetes y en el manejo de nuestros niveles de glucosa en sangre se verá traducido en menor riesgo de desarrollar muchas complicaciones, entre ellas una que nos atemoriza tanto como pie diabético. Y entre más información tengamos, pues menos miedo y mejor podremos actuar oportunamente. Eugenia, ¿algo que quieras preguntarle a Héctor para cerrar esta entrevista? Sus datos, ya los dijiste. Sí, ¿dónde puede encontrarte la gente, Héctor? Si necesitaran educación en diabetes o tu ayuda o que formaras parte de su equipo multidisciplinar, ¿dónde pueden encontrarte? Con todo gusto me pueden escribir por Facebook, estoy como nutriólogo Héctor Infanzón, o me pueden escribir a mi correo, que es ng.hectorinfanzon@gmail.com. Igual con gusto se los comparto. Y en Twitter estoy como Héctor Infanzón, entonces por todos esos medios me pueden contactar con muchísimo gusto. Y aquí hacer nada más algún comentario con base a lo que mencionabas, Mariana, que justamente esta cuestión más allá de tenerle miedo a una complicación y de ver estas imágenes que en algunas ocasiones no sirven para educar, que ya el pie muy complicado, con muchas lesiones, más bien hay que tratar de buscar herramientas que nos sirvan para poder prevenir esos escenarios y siempre, siempre, siempre mantener esta comunicación directa con el equipo de salud, que me oriente, que revise mi pie
y que me oriente a qué me hace falta para poder yo tener un pie saludable, ¿no? Entonces, recuerden que los pies son nuestra mejor herramienta para poder ir por la vida. Entonces, yo manejo mucho el paso a paso, ¿no? Entonces, eso sería el mensaje final. Y pues encantado de estar con la comunidad de Beyond Type 2 y pues encantado de compartir este tema con Mariana y con Eugenio. Muchísimas gracias, Héctor. No vamos a terminar de agradecerte. Vamos a estar platicando en las siguientes semanas sobre diferentes tipos de complicaciones porque creemos que es un tema del que tenemos que hablar con más claridad y con más apertura. Y para nosotros fue un placer tenerte a ti como el primer invitado de toda esta campaña que vamos a estar trabajando durante las próximas semanas. Muchas gracias y esperamos tenerte pronto otra vez por aquí. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Gracias.